Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Camila y esto es Diurnalismos, un espacio donde la filosofía y el periodismo se encuentran para hacernos preguntas incómodas, pero también necesarias. Yo soy Valentina y hoy queremos poner este tema sobre la mesa. ¿Puede el periodismo ser verdaderamente ético? ¿Y qué filósofo tiene la razón sobre cómo serlo? Hoy vamos a recorrer 4 grandes corrientes de la filosofía ética. Platón contra los teóricos, la ética kantiniana, el utilitarismo y lo que más nos interesa explorar a fondo, la ética de la compasión. Así que quédate, porque esto no solo se queda en la teoría. Todo lo que vamos a contar tiene que ver con decisiones reales que los periodistas toman todos los días. Platón versus los retóricos. Empecemos esto. Hace más de 2400 años, y nos ubicamos en la antigua Grecia, en esta época existían unos maestros llamados sofistas. Esas personas enseñaban a hablar bien, a convencer, a ganar debates, ¿sí? Y no importaba si lo que decían era verdad, sino que importaba era si lograban persuadir a las personas. A esos maestros los llamamos hoy retóricos. Y Platón los odiaba. Para él, usar el lenguaje solo para convencer, o sea, sin buscar la verdad, era una forma de total engaño. Su método, en cambio, era la dialéctica, ¿sí? Que hace alusión al razonamiento honesto, a la pregunta incómoda y a la búsqueda de lo que es real. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el periodismo? Pues imagínense un titular que diga, por ejemplo, la inteligencia artificial le quitará el trabajo a todos los periodistas colombianos. Este mensaje realmente lo que busca es como impresionar y también causar miedo, aunque la realidad sea un poco más compleja o tenga algunos matices. Platón, por ejemplo, diría que ahí importa más convencer y viralizar que explicar honestamente. Y esa tensión entre verdad y persuasión no desapareció con los griegos. De hecho, el siguiente filósofo que vamos a ver la lleva a un nivel completamente distinto. La ética kantiana. El siguiente gran pensador es Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII. Kant creía que la ética no depende de las consecuencias de tus actos, sino de si tus actos siguen un principio correcto. A eso lo llama el imperativo categórico. El imperativo categórico, en palabras simples, dice: actúa solo de la manera en que quisieras que todo el mundo actuara siempre. ¿Estarías bien si todos los periodistas del mundo hicieran exactamente lo que tú vas a hacer ahora? Si la respuesta es no, no lo hagas. Eso se le llama ontologismo moral, porque Kant plantea que hay obligaciones que son absolutas, que existen por sí mismas, independientemente del resultado. Mentir siempre está mal, incluso si mentir salva vidas. Piensen en esto. Un periodista descubre que un político es corrupto, pero publicar esa información podría dañar a su familia inocente. ¿La publica igual? Kant diría que sí. Tienes el deber de decir la verdad. Las consecuencias incómodas no cambian el principio. El utilitarismo. Aquí la teoría nos dice que el utilitarismo es la corriente filosófica fundada por Jeremy Bentham y desarrollada por John Stuart Mill. Y su idea central es que una acción es moralmente correcta si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entonces, aquí las consecuencias sí importan, y mucho. Hablemos de un ejemplo que sucedió acá en nuestro país, que fueron las fotografías y los reportajes sobre los falsos positivos acá en Colombia. Mostrar esas imágenes de las víctimas y contar sus historias fue duro, fue doloroso para las familias afectadas, pero también ayudó a que el país conociera la gravedad de esos crímenes que sucedieron y que también
se exigiera justicia. Desde el utilitarismo, el daño emocional de exponer esas historias se justificaría por el bien mayor de revelarle la verdad a toda una sociedad colombiana. Un utilitarista diría que publicar esa foto fue éticamente correcto, porque el bien colectivo fue mayor que el daño individual. Pero hay una pregunta que el utilitarismo no responde bien. ¿Y si la persona que sufre las consecuencias no tiene voz? ¿Y si nadie le preguntó? Ahí es donde entra la corriente que más nos interesa hoy. La ética de la compasión. La ética de la compasión, también llamada ética del cuidado, es una corriente desarrollada principalmente por Carol Gilligan y Neil Nuttings en el siglo XX. A diferencia de Kant y del utilitarismo que piensa en la moral en términos de principios o de cálculos, esta corriente dice: la ética nace de las relaciones humanas, de la empatía, de la responsabilidad que sentimos hacia quien está vulnerable frente a nosotros. Imaginen esta escena. Una periodista entra al cuarto de hospital de una mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio. La graba. La mujer llora y pide que paren. ¿Qué hace la periodista? Kant diría: ¿tienes el deber de informar? El utilitarismo diría: esta historia puede salvar otras vidas. Y la ética de la compasión diría: para, ahora mismo. Esta persona está sufriendo aquí y ahora. El relato puede esperar, su bienestar no puede esperar. Le preguntamos a un colega: ¿crees que los periodistas deberían poner límites para proteger a las personas que entrevistan, aunque eso signifique no publicar algo importante? Una de las mayores preocupaciones del periodista siempre debe ser la integridad de sus fuentes, y es que después de todo, si no hay fuentes, no hay periodismo. Igualmente, nosotros estamos facultados por la ley en cuanto al derecho de reserva de las fuentes, que esto nos permite reservarnos el derecho de revelar nuestras fuentes sobre cualquier caso. O sea, tenemos secreto profesional, al igual que los psicólogos. También nos rigen ciertas normas éticas que nos impiden revelar de dónde provienen nuestras fuentes. Igualmente, hay noticias que se pueden publicar dando la información de la fuente, quién es esta persona, dónde trabaja. Eso le agrega más peso a la noticia, pero igualmente nosotros también podemos publicar notas periodísticas de forma anónima. Ya si la gente decide creerlas o no, pues ya es cuestión de la persona que lea la nota, pero nosotros siempre tenemos que preocuparnos por la integridad de nuestras fuentes. La ética de la compasión no nos pide que dejemos de informar. Nos pide que recordemos que detrás de cada noticia hay una historia real, con dignidad, con historia, con miedo, y que nosotros como periodistas somos responsables de cómo la tratamos. Cuatro corrientes filosóficas. En resumen, Platón nos pide verdad sobre la persuasión. Kant nos pide cumplir el deber. El utilitarismo nos pide pensar en el bien colectivo. Y la ética de la compasión nos pide no olvidar que cada fuente o información, cada historia, cada imagen, fotografía, tiene a un ser humano detrás. Y para mí, eso es lo que separa el periodismo que busca informar por informar al periodismo que transforma comunidades. No creemos que haya una sola respuesta correcta, pero sí creemos que un buen periodista necesita conocer todas estas preguntas. Gracias por escucharnos. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que también le interese. Nos escuchamos pronto.